Bueno, vamos a retomar algunos aspectos, perdón, para los que se incorporaron y no recién mercantil, bueno, también para todos, ¿verdad? Buenas noches, mil disculpas ahí. Vamos a retomar parte de lo que veníamos platicando el día martes en cuanto a lo que corresponde de las distintas instituciones que son parte de ese sistema financiero público. Es importante señalar que tanto Junta Monetaria, que ya habíamos abordado, parte de sus funciones, vamos a encontrar de igual forma que en el 132 de la Constitución Política hace alusión claramente a lo que es el dinero como tal. Si ustedes se recuerdan o revisan el artículo 132 de la Constitución Política, podemos establecer, ¿verdad?, que es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda. Ya desde ahí mencioné, hay una ley monetaria. Ese decreto 17/2002, que en última instancia es la ley que regula no solo cuál es la unidad monetaria, cómo es su emisión y su curso legal, ahí vamos a encontrar precisamente aspectos relacionados como lo del artículo 1 que tiene que ver con que la moneda de Guatemala se le denomina quetzal y que al final representa esa moneda es representada por una Q mayúscula, ¿verdad? Y el quetzal se va a dividir siempre en 100 partes iguales, a las que se les denomina centavos como tal. De esa cuenta, hay potestad solo para que los que puedan emitir moneda, tanto en este caso Banco de Guatemala. Es el único que por ley puede emitir o acuñar papel moneda, ya sea en billetes o en monedas. Por eso se llama papel moneda. El mismo, la misma ley como tal, disculpen, la misma ley como tal establece que es moneda de curso legal. No sé si se recuerdan que habíamos mencionado que para lo que es medio de cuenta y pago, se tendrá que venir y utilizar moneda de curso legal. ¿Ya? Es así como el artículo 6 de la ley nos lleva a que el quetzal debe de utilizarse o emplearse como moneda de curso legal. ¿Ya? Y esa moneda de curso legal, en última instancia, va a realizarse que todos los órganos jurisdiccionales y administrativos deben de respetar, ¿ya? Y al mismo tiempo, si se utiliza el quetzal como moneda de cuenta y medio de pago, tomen en consideración que el mismo Código de Comercio, si mal no recuerdo, 368 y 369, establece claramente que la contabilidad en algún momento debe llevarse en idioma español y en moneda de curso legal. La misma ley monetaria, en ese artículo 6, que es el que regula eh, la utilización de esta moneda de curso legal, en su último párrafo deja normado que cualquier persona, individual o jurídica, pueden pactar libremente o de mutuo acuerdo el pago de divisas, de los honorarios, los sueldos, las comisiones, salarios, a todo aquello que en algún momento se pacte, ¿ya? O bien prestar servicios
y pueden utilizar libremente, pueden pactar. Y por ello es que tenemos una ley de libre negociación de divisas. Ese decreto del Congreso, el 94-2000, permite claramente que pues, el sistema, primero que nada, reconoce el sistema cambiario, ¿ya? Y hay libre disposición para tenencia, para contratación, para remesas, para transferencias, para cobros, para pagos, para compras, para ventas con divisas. Y puede realizarlo una persona individual o jurídica. Puede ser una compañía nacional o extranjera. Entonces, acá, este tipo de legislación, este tipo de decreto, permite entonces la negociación. Cualquiera me diría, bueno, entonces, ¿y por qué se pactan públicamente? ¿Por qué se pactan anuncios de compraventa en dólares, del cobro de rentas en dólares, de en algún momento, pues, compraventa de bienes en dólares, ¿ya? Ojo, la ley permite que se tenga, la ley permite que se entren a negociar, pero el Código de Comercio, si ustedes se recuerdan, en su derecho mercantil 1, parte de las obligaciones de cualquier comerciante es cumplir precisamente con los aspectos relativos a la contabilidad. Es decir, la contabilidad tendrá que llevarse en quetzales aun y cuando se entren a negociar en otro tipo de divisas que no sea el quetzal. Y desde ahí, que si alguien compra una vivienda, ejemplo, pago por la vivienda o por un vehículo, ejemplo, un vehículo marca tal, modelo tal, placas tal, y luego $10,000 de los Estados Unidos de Norteamérica a un tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala, se coloca ahí el tipo de cambio y se traslada los 10,000 que está a 7.74. Bueno, pues ahí sí que 70,400 o 74,000, depende del tipo de cambio. ¿Ya? Ya se dejó expresado el registro en quetzales. Y con eso se le da cumplimiento a ese artículo 6 de la ley monetaria. El otro aspecto importante de la ley es de que para efecto de las reservas, la misma ley deja de una vez instituido y la misma dentro de las funciones del Banco de Guatemala, lo vamos a ver también, es que es el responsable de administrar las reservas internacionales, pero son reservas monetarias, ¿ya? Ahora ya no es reserva oro plata, no, ahora es reserva monetaria. ¿Por qué? Porque son dólares los que se tienen, ¿ya? Y ese tipo de, precisamente de reserva es lo que va a permitir mantener cierto giro de dinero, de masa de dinero en el medio. Bueno, y luego la misma ley, el artículo 11 en adelante, va a permitir precisamente analizar las denominaciones y las características de los billetes, ¿ya? Así como las denominaciones que pudieran existir también en moneda, por ejemplo, ¿ya? Y hay que reconocer, pues, de que en algún momento, así como hay papel moneda, que en algún momento, pues, nos permita venir reconocer el papel moneda o los billetes como tal, desde lo que es un quetzal, por ejemplo, porque ya los de 50 fueron realmente absorbidos por moneda. Pero, ejemplo,
Están los de Quetzal, están los de 5, están los de 10, están los de 20, están los de 50, están los de 100. Pero también esa misma ley ya tiene por disposición y autorización del Congreso con opinión de Junta Monetaria, ¿ya? La autorización para acuñar papel moneda que tendrán que fijar características posterior. Bueno, en el caso de las de 200 ya lo hicieron, pero falta y hay autorización para acuñar papel moneda de 500 quetzales y de 1,000 quetzales de una vez. ¿Ya? Entonces, ahí automáticamente lo único que deja generado, aparte de cada una de las características que lleva en el anverso, que lleva en el reverso, cada una, no solo de las monedas, sino que del papel moneda, ¿ya? Pues también queda establecido de que el dinero tiene que tener, por un lado, características y elementos de seguridad, pero al mismo tiempo tiene que tener aleaciones que permitan que no se destruya tan fácilmente. Y hay tolerancia de aleaciones como tal, ¿ya? Bueno, a raíz de eso, entonces, la misma ley que dejó establecidos los diseños y la tolerancia que pueda venir y tenerse, diámetros, grosor, también le dejó desde ya establecido un artículo para efectos de las modificaciones a esas aleaciones o para la impresión y acumulación, cuñación del papel moneda. Y luego, pues la prohibición de que existan otras entidades que impriman su propio dinero. ¿Ya? Y aquí lo interesante, ¿va? Entonces, ¿qué pasa con la criptomoneda? De ejemplo, ¿ya? Se debe tomar en consideración que para efectos de lo que es criptomoneda, se tendría en algún momento que principiar por modificar, primero, opinión técnica de Junta Monetaria, seguidamente autorización del Congreso para poder modificar ese decreto 17/2002, la ley monetaria. Porque así como hay billetes de 500 y de 1,000, en algún momento ahí mismo podría venir y ampliarse y que quede establecida la autorización del dinero digital, ¿va? Y tendrán que dejar características, tendrán que ver si el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional en algún momento va a aceptar el venir y que circule, por ejemplo, ese tipo de papel moneda, ¿verdad? Entonces, al final, ya, eh, podemos venir y reconocer que Junta Monetaria, como autoridad máxima en materia, pues, de dinero, en materia de sistema financiero público, ya, y por mandato del artículo 132, tendrá que venir con potestad exclusiva, emitir y regular la moneda, pero también mantener y formular condiciones cambiarias y crediticias. Debe velar porque todo sea bajo un sistema ordenado. Es decir, la economía nacional debe estar ordenada y le pertenece a Junta Monetaria. Junta Monetaria, al igual, pues tendrá la responsabilidad de venir y tener bajo su jurisdicción a lo que es concretamente la superintendencia de bancos. El mismo Banco de Guatemala queda supeditado ya a lo que en algún momento pues Junta Monetaria así lo decida, ya, y al mismo tiempo, ya, tomemos en consideración que tiene control no solo sobre superintendencia de bancos, sino que también sobre la intendencia de verificación económica como tal, la famosa IVE. Bueno, dentro de ese contexto mencionábamos que Junta Monetaria, pues si bien es cierto,
va a tener actividades propias. Esas actividades propias como tal o atribuciones, no solo dirigir esa política monetaria, sino que también la debe de ir evaluando. Esa política cambiaria, esa política crediticia del país, las metas que en algún momento sean programadas, ya como tal, serán parte de las funciones de Junta Monetaria. Hay que tomar entonces en cuenta que Junta Monetaria no solo tiene el entorno económico nacional, sino que también en algún momento el entorno internacional, económico internacional. Junta Monetaria debe velar por la solvencia del sistema bancario, pero también tiene la obligación de reglamentar todo lo relativo al encaje bancario, al depósito o encaje legal, y eso de conformidad con la ley. Tiene que venir a reglamentar cómo esa cámara de compensación va a funcionar en algún momento. Tiene la obligación de poder autorizar, ¿ya? Como en algún momento, pues, hay reservas bancarias que, pues, dicho sea de paso, se deben de controlar como tal. Debe de velar también porque los bancos cumplan con el aporte necesario del famoso seguro, el famoso FOPA, ¿ya? Como tal. Deben de aprobar también aquellas disposiciones cambiarias, es decir, el tipo de cambio, ¿ya? Deben de aprobar previo dictamen técnico de superintendencia de bancos la autorización de más bancos o de más agencias de cualquier entidad financiera que pertenezca a un grupo financiero como tal, ¿ya? Y por supuesto, debe de velar porque se cumpla la ley monetaria, ¿m? En lo que corresponde a ellos. Debe de entrar a considerar y aprobar las disposiciones o aquellos instrumentos jurídicos que la Superintendencia de Bancos o el Banco de Guatemala vayan a realizar. Y de ahí que técnicamente muchas veces pueda emitir opinión para que el Congreso de la República apruebe endeudamiento de Estado. Hay algo importante en el artículo 133 de la Constitución Política y es precisamente que tienen la prohibición de financiar actividades de Estado, ¿ya? Actividades, me refiero a aquellos préstamos que normalmente se generaban, ¿ya? O en su efecto, cuando se mencionaba, echaron a andar la maquinita como tal, ¿ya? Y desde ahí, esa prohibición de financiamiento, ¿ya? Pues ellos no pueden autorizarle al Banco de Guatemala que se dé. Sin embargo, el mismo Estado, ¿verdad? Como tal, si en algún momento pues tuviese algún tipo de emergencia, de desastre público o una catástrofe, por ejemplo, ¿verdad? Pues el Banco de Guatemala podría subsidiar o financiar al Estado. Pero para ello se necesita, primero, dictamen técnico de Junta Monetaria y seguidamente que exista la aprobación a solicitud de quien esté en el Ejecutivo, ¿ya? Al Congreso de la República para que 2/3 del total de diputados aprueben ese tipo de financiamiento, ¿ya? En caso contrario, es totalmente prohibido el venir y financiar. Bueno, eso es parte de las funciones que tiene Junta Monetaria. Si ustedes se recuerdan, mencionamos que hay tasas de interés activa, tasas de interés pasiva, hay
porcentajes de encaje bancario, de encaje legal, la famosa tasa líder como tal, ¿ya? Y la autorización de los porcentajes de la ampliación del capital para los grupos financieros o bien el requisito mínimo que podría ser una de las últimas resoluciones de Junta Monetaria para efectos de aprobar el capital de un banco en el momento en que va a surgir el banco como tal, es previo dictamen técnico, obviamente, de Superintendencia de Bancos, pues aprobar la creación y el capital de un banco. Y recuerdo que estaba en más de 200 millones de quetzales para efectos de la creación de un banco X, un capital privado, obviamente. Bueno, eso es, en pocas palabras, la relación que veníamos sacando, la ley monetaria versus junta monetaria. Pregunto, si hay alguna duda ahí. Si no, yo paso a las funciones o atribuciones que tiene precisamente el Banco de Guatemala. ¿No hay duda? De mi parte, no, Lick, está claro. No, licenciado. Claro, licenciado, gracias. Vaya, a ver, licenciado Eric, cuénteme. Buenas noches, Lick. Solo Buenas con una consulta, o sea, me surge una duda. La Junta Monetaria no puede autorizar que el Banco de Guatemala otorgue algún financiamiento, ¿verdad? Pero como establece el artículo 133 de la Constitución, se exceptúa pues las prohibiciones de financiamiento que puedan concederse en caso de catástrofes o desastres públicos. Entonces, mi pregunta específica es, un estado de sitio, licenciado, se puede ser un desastre público, disculpe. No, el estado de sitio es la alteración de vivir en democracia y utilizar la ley de orden público, por ejemplo, ¿ya? Lo que podría catalogarse como un desastre o catástrofe, por ejemplo, pudo haber sido la pandemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí sí no solo era a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Entonces, lejos de venir y endeudarnos con créditos de más de 12,000 millones de dólares, óigase bien, de dólares, se pudo haber solicitado que el Banco de Guatemala, pero eso lo debió haber hecho el ciudadano presidente, ¿va? Y solicitarle a Junta Monetaria una opinión técnica, y aunque fuese negativa, pero por existir una calamidad, trasladarlo al Congreso y 2/3 del Congreso haber aprobado que el Estado emitiera el financiamiento. ¿Qué era lo que tenía que hacer el Banco de Guatemala? Sacar de ese dinero inorgánico e inyectarle más circulante, porque se lo trasladaría al Estado, se lo asignaría al Estado para que el Estado afrontara la pandemia, por ejemplo. Ya, no sé si le aclaro ahí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguien más por ahí? Bueno, como no hay, pasamos a la otra institución que es el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala, por mandato constitucional, ¿ah? Ese artículo 132 de la Constitución, que pese a que se establece en el epígrafe moneda, aparte de darle nacimiento a Junta Monetaria como autoridad máxima, ahí se menciona la creación de una banca central. Y desde ahí, uno de los objetivos fundamentales es la creación del Banco de Guatemala como banco central, ¿ya? Y ese banco central, en última instancia, pues
viene desde el siglo pasado con una autonomía. Recuerdo que tenía su decreto 215, ya que era la ley orgánica del Banco de Guatemala en aquel entonces, después de la Revolución del 44. Y concretamente nace en 1945 el tema de una autonomía dentro del Banco de Guatemala como Banco Central. A raíz del desarrollo financiero a nivel mundial, pues es necesario el poder venir y que cada uno de los estados tenga un banco central, ¿verdad? Hay que modernizarlo, establecía en algún momento. Y desde ahí, en el 2002, surge este decreto 16-2002 del Congreso, que es el que le da nacimiento a la ley orgánica del Banco de Guatemala. Este banco tiene por objeto, primero, en la misma pues, Constitución se reconoce que es un banco con funciones propias, con capital propio y autónomo, pese a que depende, obviamente, de Junta Monetaria como tal. Entonces, dentro de las distintas funciones que podría tener o el objeto básico, el 132 claramente lo señala de la Constitución, ¿ya? Se le puede denominar Banco Central o Banco de Guatemala. Lo correcto sería en este caso de que, a pesar de que la ley permite, pero la ley en realidad, ese decreto 16-2002, claramente reconoce que es ley orgánica del Banco de Guatemala, no del Banco Central. Pero hay quienes le denominan así. Tiene funciones propias por naturaleza, entonces será Banco Central de la República, será el único banco. Ojo, único banco central de la República, porque tenemos un crédito hipotecario nacional, que es un banco que funciona con capital de Estado, pero ojo, desarrollando actividades que realizan los bancos privados. Pero el Banco de Guatemala no apertura, no tiene el tipo de funciones, no otorga por lo menos créditos a personas individuales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mientras que el objetivo fundamental, aparte de mantener esas condiciones cambiarias, crediticias, ese desarrollo ordenado de la economía nacional que tanto hace alusión el 132, ¿ya? El poder promover una estabilidad en el nivel general de precios, que tampoco pues es que sea de lo mejor, porque sabemos que no se da, tiene que es el único emisor de moneda nacional. Ojo, primero que nada, solo el banco puede acuñar el moneda. Otra de las funciones es de que es el responsable de tener una cuenta de garantía constituido, en este caso, como Banco Central, el fondo de garantía. Y ese fondo de garantía, en algún momento es el famoso porcentaje, ojo, que por ley debe de venir y mantener, ahí sí que aquellos excedentes, ya que pudiera tener efectos de administrar la recepción incluso del famoso FOPA, que es el Fondo de Protección al Ahorrante, ¿ya? El poder regular los valores con el tipo de cambio o aquellos valores que la misma ley en algún momento le va precisamente a demandar como tal, ¿verdad? Ejemplo, ¿ya? El tema de la famosa compensación, de los famosos encajes que pudiera tener como tal, ¿ya? Óigase bien, de aquellos como tal, ¿ya?
los activos y pasivos que al final, como parte del Banco Central, pueda tener. Y cualquiera diría, sí, pero ¿y el fondo, aparte del fondo de garantía, aparte del FOA, que también es un ese fondo de protección al ahorrante, aparte de las reservas internacionales como tal? ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve el fondo de garantía? Bueno, los bancos en algún momento quedan desencajados. Tienen que venir y como han estado recibiendo ese porcentaje de encaje bancario, pues al final debe en algún momento pues facilitarles una línea de crédito a los bancos para que no estén desencajados y no genere un tema de funcionamiento, sistema de pagos dentro de la iniciativa privada, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, la ley le va a ir otorgando una serie de funciones, tiene aparte entonces de qué administrar esas reservas del famoso encaje bancario, aparte de administrar y conservar el fondo de protección adelante, que es el seguro para todos aquellos que tienen cuentas dentro de los bancos privados, aparte de ello, el poder administrar, en este caso, el fondo de garantía, que es esa plata que traslada, hay que tomar en consideración las funciones como banco, pues están en algún momento el representar al Estado para otros bancos públicos como tal, ¿ya? Y al mismo tiempo, pues, mantener un funcionamiento dentro del sistema de pago que pudiera tener. ¿De qué forma? Recibe automáticamente liquidación de divisas, recibe ya sea los excedentes netos que pudieran originarse para efectos con las deficiencias, y aquí viene lo interesante, que pues, se tienen que trasladar al órgano ejecutivo o al Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Para qué? Para que tenga impacto en el presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal del Estado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que si hay excedentes es porque tuvieron ganancia en el tipo de cambio. Si hay deficiencias es porque tuvo pérdida en el tipo de cambio. Pero hay que establecer un valor residual. ¿Cómo? Bueno, tanto de ganancia menos tanto de pérdida. Bueno, ¿qué suma más? ¿Las pérdidas o las ganancias? Se netió y eso se traslada a el Ministerio de Finanzas. ¿Para qué? Para que se traslade esto general de ingresos y egresos del Estado. Entonces, todas las deficiencias del banco son trasladadas en última instancia a el presupuesto general de ingresos y egresos de nuestro país. La ley así lo establece. Ahí adentro había mencionado de el Banco de Guatemala funciona junta monetaria, ¿ya? Ahí adentro funciona la superintendencia de bancos. Es un área, a pesar de que hay un edificio pegado al Banco de Guatemala, también precisamente pues es dentro del terreno del Banco de Guatemala que está la superintendencia de bancos como tal. Bueno, dentro de la estructura del Banco Central, el presidente del banco es nombrado por el presidente de la República, ¿ya? El gerente general, pues, quien es un tecnócrata casi siempre, es alguien que siempre ha estado trabajando con la institución, y si en algún momento, pues, tendría que venir y responderle, ¿ya? Nada más al presidente de la República, el presidente del Banco de Guatemala. Ahora bien,
la representación legal. La representación recae sobre el gerente del Banco de Guatemala. Ojo, gerente general que no es presidente del Banco de Guatemala. Este tecnócrata ¿ya? Va a tener representación extrajudicial del banco. La única responsabilidad que tiene, bueno, no la única, tiene como responsabilidad central rendirle, óigase bien, ¿verdad? Rendirle informes al presidente del Banco de Guatemala. Entonces, está automáticamente no trata ese gerente general del banco, tendrá la representación, tendrá que vigilar por la marcha de la institución, tendrá que ordenar las publicaciones monetarias que estén, tendrá que preparar y en algún momento es una serie de informes tanto para Junta Monetaria que va a trasladarlas vía coordinación por el presidente del Banco de Guatemala. Pero al mismo tiempo también puede nombrar, remover funcionarios, puede reemplazar en algún momento, pues, o vetar porque esos funcionarios, pues, ahí sí que cumplan. En caso contrario, pues, tomará las decisiones necesarias. Por supuesto, siempre le rendirán cuentas, le pedirán, mejor dicho, que rinda cuentas, tiene que firmar los estados financieros, tendrá que autorizar con su firma documentos y valores que emita el Banco Central. Que el Banco de Guatemala emite certificados o bonos del Tesoro, tendrá que firmar, ¿ya? Pero al mismo tiempo hay que tomar en consideración que es el responsable de preparar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Banco de Guatemala. Si en algún momento cree que es necesario contratar servicios profesionales, lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, hay una serie de funciones que el banco como tal debe de cumplir. Bueno, estas son las funciones del Banco de Guatemala. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, me extraña ese silencio. No, Tenemos... licenciado. Vaya, licenciada Juárez, casi siempre usted es la única. Bueno, luego tenemos la Ley de Supervisión Financiera, que es la herramienta básica que utiliza la Superintendencia de Bancos. ¿Ya? Y dentro de ese proceso hay que tomar en consideración que parte del objeto de esa ley, precisamente, ¿ya? Que, ejemplo, la Superintendencia de Bancos como tal, siendo una dependencia de Junta Monetaria y que Junta Monetaria básicamente pues es quien le da las directrices, ¿ya? Queda como un órgano, óigase bien, queda como un órgano del Banco Central, pero es un órgano eminentemente técnico, pero depende de Junta Monetaria. Vean ese tipo de relación. La Superintendencia de Bancos entonces está bajo la dirección de Junta Monetaria, pero pasa a ser un ente eminentemente técnico, ¿ya? Por lo tanto, se constituye en un órgano de la banca central, es decir, del Banco de Guatemala. Debe mantener vigilancia sobre todas las entidades financieras, ¿ya? Las instituciones de crédito, las afianzadoras, las aseguradoras, los almacenes
generales de depósito, los grupos financieros, las empresas controladoras de grupos financieros, las casas de cambio, las casas de bolsa, los bancos como tal. Y para ello, precisamente para cumplir con esa supervisión, es que surge ese decreto 18-2002, que es la ley de supervisión financiera. Y esa ley de supervisión nos lleva a que tenemos que comprender que la supervisión es inspección como tal, ¿verdad?, de todas las entidades financieras de este país en el ámbito privado, y aquellas entidades, cuando digo financieras me refiero que desarrollan actividades dentro de un ámbito financiero. Y ahí van a encontrar de arriba hacia abajo grupos financieros, compañías controladoras o grupos financieros, como un gran paraguas. Debajo de ese paraguas, un banco por obligación. Aparte del banco, bueno, ya dependerá, porque como deben de constituirse como sociedad anónima, por obligación tendría que tener mínimo 2 accionistas. Primero, un banco, que la ley, el 19-2002 así lo determina, y luego cualquier otro tipo de entidad de orden financiero, como las que regulan el artículo 12, ejemplo, del Código de Comercio. Bancos, almacenadoras, aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, reafianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio, operadores de tarjeta de débito, crédito, operadores cajilla de seguridad, y así sucesivamente. Nos podríamos ir. ¿Y para qué? Dejar claro, las sociedades financieras privadas también están ahí metidas dentro de los grupos financieros. ¿Qué quiero decir con ello? Que el grupo financiero, también llamado compañía matriz o compañía controladora, no es lo mismo que una sociedad financiera privada. Los grupos, esa compañía controladora, esa compañía matriz, el grupo financiero, es el paraguas, es ahí sí que el responsable en caso de insolvencia de cualquiera de las entidades que le pertenece. Y dentro de estas están las sociedades financieras privadas. Y una sociedad financiera privada es la que se dedica a otorgar, ahí sí que, fuentes de financiamiento para proyectos de inversión, para promover el comercio, la industria de este país. Entonces, hago hincapié porque son dos cosas totalmente distintas. Y de ahí podemos establecer entonces que la ley de supervisión financiera, que al final es esa herramienta para la supervisión y control, ¿verdad?, la superintendencia tendrá que generar las evaluaciones de riesgo que tienen. Deberá de supervisar o de mantener vigilancia como tal, y desde ahí tiene, por ejemplo, ya dentro de las funciones propias, cumplir en algún momento, ya, con sancionar cuando corresponda, de conformidad con la ley, a cualquiera de las instituciones o sociedades financieras como tal, que funcionan en ese ámbito financiero. Debe mantener inspección, ¿ya?, con todas las facultades, debe tener libre acceso, puede sancionar administrativamente, civilmente, penalmente, ¿ya?, cualquier hecho que tenga, ya sea un banco o todas las entidades que le pertenecen a la compañía controladora. Al mismo tiempo, pues la superintendencia de bancos, con esa ley, tiene que evaluar las políticas, los procedimientos o las normas, ¿verdad?, para poder, ahí sí que, visualizar que los bancos no tienen mayor riesgo. Y para ello la vigilancia es sobre los aspectos consolidados de los bancos.
emite informes de manera regular. ¿Para qué va? Para que Junta Monetaria, pues en algún momento, pues ahí sí que sepa de cómo está funcionando el sistema financiero privado. Debe también en algún momento publicar información que tiene que ser veraz, tendría que ser oportuna sobre la situación financiera de las entidades que están sujetas a vigilancia o inspección. Y es ahí donde en algún momento mencioné que de una relación entre particulares que pertenece a la rama del derecho privado, un banco, por ejemplo, de capital privado, con un grupo de usuarios, ciudadanos, personas individuales o jurídicas, en ese quehacer del derecho privado adquieren derechos y obligaciones. Pero con esta ley, ese tipo de actividad de relación entre particulares entra a mutarse a la rama del derecho público. ¿Para qué? Para que la gente sepa, a pesar de que hay una ley de pánico financiero, acá la ley S18/2002 ya establece claramente que la información que la superintendencia de bancos emita tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna sobre la situación financiera de las entidades que en este caso vigila ya la superintendencia como tal. Y no transgrede la ley cuando publica, es decir, no transgrede esa ley de pánico financiero. Eso fue creado más para aquellos ciudadanos que utilizan redes sociales, que se enojan porque fueron al banco a hacer una gran cantidad de tiempo, cola en tiempo y que pues todavía cuando van llegando les dicen se cayó el sistema. Entonces, la superintendencia de bancos con esta ley puede llevar registros de todas estas instituciones, ¿ya? Puede también en su momento, ¿ya? Venir y nombrar la famosa Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. ¿Para qué? Para poder intervenir un banco cuando éste de manera continua queda desencajado. Los informes técnicos que pueda emitir ya el representante de lo que es la superintendencia de bancos y sería un informe técnico que le permita a Junta Monetaria emitir en este caso sus disposiciones a través de sus publicaciones que realiza. ¿Ya? Verifica el tema del cumplimiento de los encajes, el tema del cumplimiento del pago del FOPA, el tema de la solvencia, de la prestación de servicios como grupo financiero, de las offshore hoy en día en Guatemala, que le pertenecen al grupo financiero. Y si en algún momento aparecían en empresas, sociedades comunes que, ejemplo, publiquen, le recibimos su dinero y le pagamos tanto de interés. Ahí en ese momento tiene por obligación que venir, ¿ya? Y denunciar ante un juez. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no ocurra lo que pasó hace un par de buenos años, compañías que pagaban intereses atractivos con tal de captar plata y luego pues se desaparecieron como tal, con el dinero del pueblo. Hay entidades que se promovían, ejemplo, jefe de presta. Automáticamente la superintendencia de bancos como institución tendría la responsabilidad de venir y asignar un equipo de supervisores que al final son auditores para poder generar una evaluación.
y al mismo tiempo, pues, venir y presentar las denuncias si fuese necesario. Tienen que tomar en consideración y hoy mantienen presencia dentro de sus funciones, por ejemplo, también con aquellas cooperativas de ahorro y crédito, ¿ya? Y es precisamente por el tipo de relación que se pueda dar dentro de las cooperativas. Recuerden que la intermediación financiera está prohibida como tal, ¿ya? Y hay que tomar en consideración que ese tipo, óigase bien, al final, de cooperativas no pueden en algún momento venir y establecer, por un lado, la captación de depósitos, porque estarían contra o en contra, creo que lo correcto, de lo que regula precisamente la ley de los bancos privados y grupos financieros. Y desde ahí se tendría que venir y presentar la denuncia por intermediación financiera. Entonces, ¿quiénes pueden realizar intermediación financiera? Los bancos. Mantienen vigilancia. Las entidades que al final son parte de los grupos financieros que mantienen vigilancia. Hoy en día, la famosa ley general de cooperativas, que también mantienen vigilancia. Recuérdense que el decreto ese 8278, que es la ley general de cooperativas, en algún momento entra a considerar los tipos de cooperativas. Hay unas especializadas, y esas especializadas son las de ahorro y crédito, o aquellas de vivienda, o aquellas de educación, ¿ya? Entonces, por lo mismo de la captación, aun y cuando sea dentro de sus socios como parte de esa cooperativa, la Superintendencia de Bancos mantiene vigilancia para evitar el lavado de dinero como tal. Bueno, pregunto, ¿alguna duda con la Superintendencia de Bancos y ese decreto 18/2002 que se refiere a la ley de supervisión financiera? No, licenciado, gracias. Bueno. Licenciado, Ustedes se solo percatan. lo podría molestar con el decreto de la Ley General de Cooperativas, que no lo logré anotar. Sí, tenemos dentro de cooperativas, le dije, en algún momento. Sí, La licenciado. ley de general de, la ley general de cooperativas es el decreto 20, ahorita le digo, 8278, es 8278 como tal. Es un decreto que viene del siglo pasado, ¿ya? Pero que es tan visionario que, si bien es cierto, tenemos que tener claro que no pertenecen las cooperativas, no pertenecen al sistema financiero privado, aun y cuando las cooperativas sean de ahorro y crédito. No pertenecen a un sistema financiero privado como tal. Es un tipo de cooperativa, pero que en última instancia no es más que dentro de la cooperativa como tal, por naturaleza, podríamos decir, son asociaciones, ¿ya? Que están al servicio de sus asociados como tal. Entonces, no pueden venir y, claro que los asociados pueden ser desconocidos, ¿verdad? Pero para efectos de una construcción de una cooperativa es fácil. Busque usted 20 asociados y al final no tienen lucro, ¿ya? Y cualquiera diría, sí tienen lucro porque me cobraban tanto interés. No tienen lucro por ley, ¿ya? Los estatutos de una cooperativa tienen que venir y entrar a considerar de que
en el momento en que obtengan excedentes, estos deben de redistribuirse, ¿ya?, dentro de sus propios asociados. Una cooperativa tiene una serie de incentivos fiscales, ¿ya? Ejemplo, la exención total de pagar, ¿qué le puede? Pues, se quiere timbres, se quiere papel sellado, en este caso sería el papel de protocolo para ellos, no es, en algún momento, pues, no sería de una obligación de tener que. Sin embargo, el notario no les perdona, les cobra, pero no les cobra por papel, sino que les cobra por la creación como tal, ¿ya? Si en algún momento hay herencias, hay legados o donaciones, gozan de la exención de ese pago de impuestos como tal. Bueno, yo me quedaría con que mencioné la cooperativa porque es muy común de que hayan cooperativas de ahorro y crédito. Pero insisto, no funciona dentro del sistema financiero privado, pero sí mantienen vigilancia por tema de lavado de dinero como tal. Bueno, tenemos Junta Monetaria, tendríamos Banco de Guatemala, tendríamos Superintendencia de Bancos a través del decreto de supervisión y tenemos Ley Monetaria. ¿Alguna duda hasta ahí? No, licenciado Pelé. No, Lee, que estamos bien. Bueno, No, licenciado. vale. Licenciado, Bueno, disculpe, a del mí sistema. solo quiero... licenciado, disculpe, solo tengo una duda. Entonces, la Superintendencia de Bancos es un órgano conjuntamente con Junta Monetaria, pero actúa a través del Banco de Guatemala. No sé si así está bien mi explicación o es lo que yo capté, no sé si usted me podría aclarar si estoy bien. Sí, mire, primero que nada, Superintendencia de Bancos es un órgano técnico, ¿ya? Técnico, que está dentro de las instalaciones del Banco de Guatemala, pero depende de Junta Monetaria como tal. Quien le tira las directrices es Junta Monetaria, licenciada Flores Reyes. ¿Dónde funciona? En las instalaciones, y por eso dicen que es un órgano del Banco de Guatemala, pero ojo, ¿verdad? Hay autores que así lo señalan, pero hay que tener especial cuidado porque por mandato de ley, ¿ya? Y recuerdo haber leído algo de eso sobre, dentro de la ley orgánica del Banco de Guatemala, ahí va a aparecer lo relativo a que es una institución que, en pocas palabras, recibe directrices de Junta Monetaria. Entonces, la dependencia en sí es Junta Monetaria, pero funciona como órgano dentro del Banco de Guatemala. No sé si le aclaro ahí, licenciada Flores Reyes. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Bueno, mencionaba, dentro del sistema financiero público, entonces, ya vamos dejando de lado Junta Monetaria, Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y de Supervisión Financiera y con la Ley Monetaria. Tenemos también a el Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas pasa a constituirse, óigase bien, en un ministerio que depende directamente del organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo en algún momento, ¿ya?, es responsable de algunos hechos, como por ejemplo, el poder trasladar el proyecto de presupuesto al Congreso de la República, es decir, al legislativo. Pero acá hay que tomar en consideración algo.
que el Ministerio de Finanzas Públicas tiene, por ejemplo, la Dirección General de Contabilidad del Estado. Ahí se lleva todo el control de todos los bienes que tiene el Estado. Sabemos de que una contabilidad lleva no solo activos, sino que también lleva la integración y segregación de una serie de activos como de pasivos y al mismo que tiene que ver con las obligaciones y al mismo tiempo cuál y cómo está integrado los bienes de capital de un Estado. Siendo así que hay instituciones como por ejemplo que tienen relación con el Ministerio de Finanzas Públicas, como por ejemplo la Superintendencia de Administración Tributaria. El mismo Banco de Guatemala. ¿Por qué? Porque hay una cuenta del Tesoro Nacional. Y esa cuenta del Tesoro Nacional, o lo que coloquialmente se conoce como Tesorería Nacional, podemos venir y reconocer que ahí se asignan todos los recursos que en algún momento la Superintendencia de Administración Tributaria cobra. ¿Ya? Bueno, entonces, dentro de la contabilidad, la integración de su, en este caso, activo y sus supuestos. Y por otro, las obligaciones constituidas en el pasivo y la integración del capital. Entonces, esa dirección de contabilidad del Estado es responsable de tener cuenta y razón de todos los bienes, los derechos, las obligaciones y el capital del Estado. Por separado, el mismo Ministerio de Finanzas Públicas tiene la famosa unidad de inventarios o bienes del Estado. Ahí se tienen todos los distintos bienes que para las personas que trabajan dentro de instituciones públicas, por ejemplo, o a quienes en algún momento visitamos una institución pública, a veces encontramos una serie de activos que tienen una cantidad de números en un margen externo, ¿eh? Y es precisamente la adjudicación o el cobro de ahí sí que del renglón o grupo al que pertenece, y luego pues los distintos subgrupos y la unidad donde asigna. Entonces hay control de todos los activos del Estado. Existe otra dependencia también muy importante como lo es la dirección técnica del presupuesto. ¿Ya? Ahí se lleva control. Ahí se lleva el registro, si quieren, pues, de los ingresos que se tengan o que van a manejar para efectos de asignaciones presupuestarias. Pero también se lleva el control de todos los gastos. Esta dependencia que pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas es la responsable, a más tardar el 15 de julio de cada año, de recibir los anteproyectos de presupuesto para luego consolidarlos y luego que los haya consolidado, pues que pasárselo al ciudadano presidente para que él 120 días antes de que inicie el siguiente ejercicio social lo pueda presentar al Congreso de la República, el organismo legislativo. Y es ahí donde aparece el famoso número mágico de 2, o fecha, quiero decir, perdón, sería de 2 de septiembre de cada año. Fecha máxima para presentar el proyecto de presupuesto. ¿Ya? Pero todas las unidades ejecutoras de presupuesto, incluyendo las autónomas, las semiautónomas como tal, pero aquellas que tienen asignación presupuestaria del Estado, deben de presentar su proyecto, oigan, su anteproyecto sería de presupuesto.
Y ese anteproyecto consolidado, ¿verdad?, el 2 de septiembre. ¿Y por qué 2? Porque cada ejercicio social tendría que ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero en la práctica se trabaja del 2 de enero al 31 de diciembre. Entonces, retroactivamente, del 2 de enero al 2 de diciembre, 30 días. Al 2 de noviembre, 60 días. Al 2 de octubre, 90 días. Al 2 de septiembre, 120 días. De ahí sale precisamente que siempre el 2 de septiembre de cada año, por obligación, el Ejecutivo debe de trasladarle el proyecto de presupuesto a el Congreso de la República. Y el Congreso va a tener 90 días para discutir, para ajustar, para transar en el buen sentido de la palabra ese tipo de proyecto de presupuesto. ¿Y por qué 90 días? Porque tanto por mandato constitucional como por ley orgánica de presupuesto, que es el decreto 101-97, debe quedar aprobado con 30 días previos a que inicie el juicio social. Entonces, todo diciembre se debe de aprobar, ya solo es de trasladarlo para su sanción, y en este caso que la sanción puede ser la aprobación y publicación del proyecto de presupuesto. Y cuando no, para el veto del presupuesto como tal. Regresa el dictamen con veto, que sería una resolución en sentido negativo, y tendría automáticamente el Congreso, pues, ciertos días para solo evaluar cuáles son las razones del veto. Y si no fueran razones que sean sustentables, el mismo Congreso puede ordenar la publicación del presupuesto. Entonces, ese rol de control lo lleva la dirección técnica del presupuesto como tal. Claro, dentro de la estructura de finanzas hay un sinfín de dependencias, pero estoy con las que tienen relación al sistema. En este caso, financiero público. Y la última sería Tesorería Nacional. Tesorería Nacional pasa precisamente a, como quien dice, es el departamento de caja, podríamos decir. Ahí se lleva el control de los ingresos por impuestos diarios que pueda obtener la SAT. Se mantiene un informe cruzado entre las asignaciones y lo que se viene cobrando para llevar los saldos de caja como tal. Las asignaciones presupuestarias, cuando ya tienen en esa cuenta del Tesoro Nacional del Banco de Guatemala, y desde ahí que empiece la asignación a cada uno de los distintos organismos y para cada una de las distintas dependencias del Estado y para aquellas entidades autónomas o semiautónomas del Estado. Entonces, bajo ese contexto, el Ministerio de Finanzas juega un rol determinante. Insisto, Dirección Técnica de Contabilidad del Estado, la Unidad de Inventarios del Estado, por el otro lado, la Dirección Técnica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de Estado, y por otro lado tendríamos Tesorería Nacional. Con eso dejo de lado el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Alguna duda, señores? No, licenciado Pelín, gracias. No, licenciado, estamos Bueno, entonces tenemos pendiente, dentro de ese sistema financiero público, nos quedaría Superintendencia de Administración Tributaria y nos quedaría también Contraloría General de Cuentas de la Nación. Obviamente para el próximo día de clase. Desde ya, si no hay duda,